del parcial. Bueno, entonces está grabándose entonces la clase. Esta es ya la cuarta clase de procesos sociales de América para ciencias de la comunicación, y vamos a avanzar, o en todo caso vamos a tratar algunos aspectos que ustedes pudieron ya leer tanto en el texto de María Rostorowski, como así también en el texto de, en este caso, de Nathan Bachtel, como se dice, ¿no? En principio, ese texto de Nathan Bachtel se titula la visión de los vencidos, en este caso hablando del Perú en particular. Forma parte de una corriente historiográfica que uno denomina la nueva historia social, y ha significado, digamos, plantearse una mirada totalmente renovada respecto al tema de los indígenas en un contexto, en este caso, o dentro del contexto de la conquista y colonización, que es un tema que lo vamos a dejar para más adelante cuando volvamos a clase, ¿no? Entonces, la idea es avanzar un poquito sobre las estructuras del Estado Inca, que ustedes ya vieron y seguramente algunos me van a poder ayudar. Entonces, en este caso, lo que ustedes pueden ver aquí está referido al tema de las estructuras del Estado incaico, utilizando estas tres categorías que ustedes muy bien han logrado definir en sus trabajos prácticos, que a propósito, vuelvo a insistir, si bien los trabajos prácticos son grupales, cada uno debe de ser responsable de enviarlos por su propio canal a nivel individual, digamos, en este caso, a efectos de la correspondiente calificación, porque en este práctico he visto que muchísimos no han mandado los prácticos como corresponden y después los mandan a destiempo por diferentes tipos de razones. Bueno, la idea es, y vuelvo a insistir entonces, por más que el práctico sea grupal, cada uno debe demandarlo de manera individual. Puede entender razones técnicas, puede entender de que quizás han olvidado, pero bueno, siempre que sea individual. Ese es por un lado. El otro aspecto también para avanzar con esto, el tema de la síntesis, ¿no? Hay muchos grupos que no logran resolver el tema de la síntesis, ¿no? La síntesis tiene que decir o tiene que comenzar con el propósito o el autor dice en el artículo tal cosa, utiliza como referencia tal hipótesis y concluye de tal manera, ¿no? Entonces, en 10 palabras, hacer referencia sobre lo que dice específicamente el autor o el artículo con sus propias palabras. Es un detalle que algunos en particular no lo han logrado resolver y espero que lo puedan resolver en la próxima actividad. Bueno, volviendo al tema de las estructuras del Estado Inca, ustedes pueden ver acá, por un lado está el Inca, ¿no? En realidad esta es una estructura parcial, más cuando uno define al mundo andino en términos de dualidad, ¿no? Entonces lo que aquí falta es la colla, ¿no? Hay una estructura paralela, si lo miramos desde el punto de vista de género, ese es un detalle que ustedes deben tener en cuenta en este caso, ¿no? Porque en el mundo andino lo que existe es la complementariedad entre los sexos, digamos, y por un lado está el hombre y por el otro lado está la mujer, y desde el punto de vista de la dualidad, digamos, se quiere, hay una especie de equilibrio, ¿no? Una especie de AINI, digamos, se quiere. Entonces, esta estructura es parcial, es vista desde el punto de vista de Tabastel. Entonces, acá, al lado del Inca, tendría que haber una mujer, que sería la Colla, junto con el Curaca hombre, también habría quien lo acompaña acá desde el punto de vista de lo femenino, ¿no? Entonces, son aspectos para seguir avanzando desde el punto de vista de lo teórico, ¿no? Pero acá, entonces, tenemos el Inca, que es la autoridad suprema, digamos, se quiere, que tiene como atributos divinos, porque es el hijo del sol, en este caso. Muchos han discutido, para aclarar, digamos, respecto al tema de cuáles son, en este caso, las condiciones a partir del cual un inca accede al trono o a la borla imperial. Algunos dicen a través de la sucesión de padre a hijos, y otros simplemente hablan a través del estudio de fuentes históricas que el Inca accede, digamos, a la borla imperial, a la conducción, digamos, del imperio, dadas sus cualidades vinculadas con el tema de la guerra, ¿no? Me parece
obviamente hay otras características que están vinculadas con el tema de la administración, la capacidad para generar estos vínculos relacionados con la reciprocidad, entre otros aspectos, ¿no? Esta capacidad para activar los vínculos de reciprocidad para con los curacas y para con los integrantes de las comunidades, en este caso conocida como Ayllu, ¿no? En este caso el concepto de Ayllu, recuerden ustedes, nos remiten a esta idea de clan andino. Entonces, el Inca, acá tenemos como el punto de referencia de esta estructura. En el medio está el curaca, digamos, particularmente, en este caso, actúa de... ¿Profe? sí. Yo no puedo ver las imágenes. ¿Todos O es pueden ver como la que se imagen quedó o ahí. solamente yo nomás veo? Chicos. Sí se ve bien, profe, que dice las estructuras del Pues, Estado Inca. Sí. sí, exacto, de eso Pero estamos hablando. Sí, no he movido. El compañero que habló, ¿quién era? ¿Jonathan? ¿Jonathan? sí, sí, profe. Solamente Sí, eso nomás estoy viendo, estamos viendo. gracias. Perdón. Ok, todavía no he movido, digamos, nada, porque estoy haciendo como una breve introducción. Entonces, en este caso, me río porque me ha interrumpido mi explicación, pero acá, digamos, la otra figura, acá abro el chat, si se ve, dice, bueno, acá hay alguien que está preguntando sobre el práctico, todavía no voy a hablar sobre eso, señorita, estamos hablando del teórico por ahora, después vamos a hablar sobre el práctico. Pero entonces, tenemos el curaca, el Inca, pero después un actor intermedio en esta estructura es el curaca, o Sinchi, también lo van a poder leer en alguna oportunidad, o cacique. El término cacique o curaca son términos introducidos por, en este caso, los españoles, y cumplen un papel sumamente importante porque son los intermediarios, fíjense ustedes, entre el Inca y el Ayllu o las comunidades campesinas, ¿no? En este caso. El curaca adquiere legitimidad, ese es un detalle bien interesante, por el reconocimiento de los integrantes de su comunidad, ¿no? El curaca es aquel que, entre otras cuestiones, esto como para que ustedes lo tengan en cuenta, es aquel que redistribuye las tierras hacia el interior de su marca o de su comunidad, es el que garantiza el bienestar, fíjense, para los ancianos, para las viudas, para los guachos, ¿no? Fíjense, no sé si alguna vez habrán escuchado esa palabra, guachos. Los guachos son aquellos niños o niñas que no tienen ni padre ni madre, ¿no? Entonces, el curaca es el que vela, en algún sentido, por el bienestar general de la comunidad, es aquel el que a través de diferentes rituales da inicio, por ejemplo, al ciclo agrario, obviamente también al ciclo vinculado con la práctica de la ganadería, es aquel que en algún sentido está controlando y administrando los tiempos, por ejemplo, para la conservación de las estructuras agrícolas, como los andenes de cultivo, el sistema de regadío, etcétera. Es decir, el curaca es un jefe étnico que cumple un papel muy importante, pero no solamente en el contexto previo al imperio incaico, sino también durante el imperio incaico, en tiempos de la colonia, en tiempos republicanos y aún hoy en la actualidad. Entonces es un detalle que me gustaría que ustedes lo tengan bien en claro respecto a quién es este curaca, o cuando uno habla sobre el señor o jefe étnico, ¿no? En este caso. Y es aquel, en todo caso, también que se encarga de activar los lazos de en este caso, de la reciprocidad. Recuerden ustedes, lo definieron muy claramente, dos principios organizativos que son el de reciprocidad y el de redistribución. Y abajo, fíjense, tan solo con esta imagen dijimos muchas cosas, abajo tenemos el Ayllu o comunidad. Recuerden ustedes, de acuerdo a la clase pasada, el Ayllu surge con la agricultura misma. Hablamos de un clan, hablamos de una organización social relacionada particularmente a través del parentesco, tiene una marca, es decir, tienen un territorio, hacia su interior se generan formas de organización de trabajo de carácter colectivo, ya vamos a ver algunas imágenes que son bien interesantes, y bueno, obviamente que tienen una identidad en común, ¿no? Hay aspectos ahí entonces de el Ayllu que nosotros hemos mencionado.
Entonces, y también vemos en estas estructuras del Estado incaico flechas, ¿no? Dos flechas, en este caso, a ver, voy a admitir a esta persona, en este caso tenemos unas rojas, fíjense, o coloradas como quieran, y unas que son casi celestes o azules. ¿Quién me puede decir qué significan esas flechas que ustedes pueden ver ahí? Muy bien, excelente, excelente. Estoy esperando que alguien me diga qué significan esas flechas. ¿Qué creen ustedes? Ahí hay alguien que escribió. Alguien que escribió, dice, bueno, Macarena, muy bien Macarena, dice reciprocidad y redistribución. Luis también dice reciprocidad y redistribución. ¿Está? Bueno, acá es cuál es reciprocidad y cuál es redistribución, esa es la pregunta en todo caso. ¿Cuál sería la reciprocidad y cuál sería la redistribución? ¿Alguien tiene una idea? Han hecho práctico, muchos han aprobado con 100 y todo demás. Entonces, ¿quién me dice cuál es reciprocidad y cuál es redistribución? Hay alguien que escribió ahí, muy gentilmente, muy bien. Dice Sebastián, dice, en el sentido en el que se realiza la reciprocidad entre grupos simétricos y la redistribución la realiza el Estado, muy bien. La reciprocidad de la flecha azul, dice, muy bien, y la redistribución las rojas, ahí hay que pensarlo, Macarena, hay que pensar ahí cómo es la lógica. La azul y la azul redistribución. Agustín dice, la redistribución son las flechas azules y la roja es la reciprocidad. A ver, en realidad, para que ustedes lo tengan en cuenta, en este caso, la redistribución es un principio que está directamente vinculado con el Estado, ¿no? Y en esta oportunidad está representada con, en este caso, la flecha de color azul. La capacidad que tiene el Estado, a través de mecanismos tales como el tributo, de poder absorber el excedente, ¿no? El excedente es producido por las comunidades, en este caso, o el AIYU, ese excedente es cooptado por el Estado a través del tributo, digamos, va a parar en manos del granero del Inca, y el Inca, por diferentes tipos de razones, principalmente políticas, las redistribuye nuevamente hacia el Ayllu, en este caso. Las flechas de color roja están asociadas a la idea de la reciprocidad. Yo doy algo a cambio de. En este caso, estamos haciendo referencia de un intercambio en fuerza de trabajo, cuando particularmente hacemos mención al tema de la relación o el vínculo entre el curaca y el ayllu. El curaca ofrece sus servicios a los integrantes de la comunidad, ¿no? Redistribuye las tierras, inicia el ritual vinculado con la práctica de la ganadería y de la agricultura, actúa de voz, ¿no? De la comunidad para con las autoridades superiores como el Inca y sus funcionarios en particular. Y a cambio de eso, ¿no? El Ayllu, ¿no? Se compromete a trabajar las tierras del curaca. Entonces, esa es la manera de cómo aquí se van produciendo procesos en principios de legitimación de la función a la tarea del curaca, podemos decir así en principio, ¿no? Y acá se activa esta idea de la, dijimos, de la reciprocidad. Al igual que el Inca, ¿no? El Inca, en principio, aquí se autoascribe como el dueño absoluto de las tierras, los rebaños y las mujeres, ¿no? Y a través del curaca se las concede al Ayllu. ¿A cambio de qué? A cambio de la fuerza de trabajo de las comunidades que son transformadas, en este caso, en productos. Veamos lo que dice el chat. Gabriela Sánchez dice, por ejemplo, la lana para la realización de textiles en el caso de la reciprocidad, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, puede ser un factor que entra dentro de esta lógica. Entonces tenemos las dos flechas, las rojas hace alusión al tema del dar y recibir algo a cambio, en este caso estamos haciendo
alusión particularmente a la fuerza de trabajo, dado a cambio de, en este caso, tierras, rebaños y mujeres, que son concedidas por el Inca, que genera una especie de ficción legal, digamos, si se quiere, ¿no? Y el tema de las flechas azules, ¿no? Está haciendo referencia al tema de cómo a través de mecanismos tales como el tributo, el Estado incaico logra absorber el excedente generado por parte de los campesinos insertos en ayllus. Ese excedente, obviamente agrícola, ganadero, textil, como ustedes quieran, va a parar en manos del Inca, depositado en estos silos, en los depósitos o graneros, digamos, se quiere, y luego, por ejemplo, en tiempos de sequía o de hambruna, son esos productos redistribuidos nuevamente al ayllu, como así también al curaca. ¿Se entiende? Entonces, este es como un primer panorama de esta estructura del Estado incaico. Siguiendo con esto, ahora sí estoy cambiando, el texto de Bastel hace una pequeña alusión que es bien interesante desde el punto de vista de lo metodológico, ¿no? Y él dice que hay que cuidarse, dice, de proyectar sobre la sociedad incaica categorías nacidas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la década del 60 y 70 hubo una discusión bueno, que era como bien interesante, que ponía en el tapete el debate sobre el capitalismo versus el comunismo, entonces, o el socialismo, como ustedes quieran. Entonces, los intelectuales en aquel entonces, lo que hacían particularmente era tratar de buscar sociedades, obviamente estudiarlas en particular, y tratar de definir si estas eran sociedades socialistas o no. Entonces, de ahí es que hay algunos textos que han sido escritos en relación al mundo incaico, en donde se titulaban, por ejemplo, los libros, se decían El imperio socialista de los incas, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de traer categorías propias del mundo europeo, del mundo occidental, y tratar de aplicarlas particularmente en el mundo andino, que tiene una lógica de funcionamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, en este caso, está muy bien lo que dice Bastel, es que hay que cuidarse de proyectar sobre la sociedad categorías nacidas de nuestra sociedad. Hay muchos también investigadores que aplican categorías de carácter marxistas, por ejemplo, cuando en realidad las lógicas de funcionamiento del punto de vista económico no tienen nada que ver con el marxismo. Un detalle como para tenerlo en cuenta, digamos, en este caso. Las características, en este caso del Estado incaico, son también traídas a colación por Bastel. Por ejemplo, cuando uno habla, primero es bien interesante cuando uno habla sobre Estado, ¿no? Y más interesante aún cuando uno habla sobre imperio. Uno dice, bueno, profesor, ¿qué es un Estado? O en todo caso alguien pregunta, profesor, ¿qué es un imperio? En todo caso, ¿no? Bueno, en principio tanto el Estado como el imperio es una entidad centralizadora, que tiene la capacidad también de integrar, digamos, ¿no? En todo caso, tiene un cuerpo, bueno, obviamente tiene un sector dirigente claramente distinguible, ¿no? En este caso será el Inca, serán las panacas, que después vamos a explicar qué son las panacas, será el cuerpo de burócratas, ¿no? Serán los orejones, ¿no? Estos son los funcionarios de la alta jerarquía, es decir, entonces un Estado tiene, en este caso, un cuerpo o un sector dirigente. Pero también tiene un cuerpo burocrático, ¿no? Es decir, ¿cómo hace el Inca para gobernar un extenso territorio? Bueno, lo hace a través de diferentes tipos de funcionarios. Lo que me acuerdo, por ejemplo, el Quipu Camayoc, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos del Quipu? El Quipu era manejado precisamente por los Quipu Camayoc, pero también hay generales del ejército, también hay recaudadores de tributos, también hay aquellos que se encargan, por ejemplo, en el texto de la amiga Rostorowski, cuando hablaban de las aglias, se encargan de manejar los agliahuasis, se encargan de visitar las comunidades para recoger a las niñas de determinada edad, ¿no? Es decir, hay un cuerpo de burócratas, ¿no? En este caso, y también, bueno, tiene un cuerpo un ejército, en el caso incaico juega un papel fundamental en lo que se refiere a la expansión, en este caso territorial, y también, bueno, tienen, en este caso, mecanismos que permiten la cooptación de un excedente a través del cobro de un tributo, ¿no? En este caso,
obviamente toda esta cuestión está forzada, es coactivo, digamos, se quiere, y el tributo, recuerden muy bien que en el mundo incaico es a través de la fuerza de trabajo. Mucho tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, el hecho de que en el caso del Estado incaico y otros estados anteriores hayan preferido cobrar el tributo en fuerza de trabajo en vez de productos o en especies, ¿no? Que ya lo vamos a ver también a través de una de las imágenes. Entonces, cuando hablamos de un Estado, entonces hablamos de un modelo o de una entidad centralizadora que, a diferencia, escuchen bien, ahí habría que hacer como un paréntesis, a diferencia del Estado colonial que se impone a partir del siglo XVI, respetaba las particularidades locales. Y esta idea de respetar las particularidades locales, por ejemplo, respetar e incorporar al panteón incaico, por ejemplo, deidades, ¿no?, locales, como por ejemplo el caso de la Pachamama, podremos decir, ¿no?, en este caso. Particularidades locales que tienen que ver con respetar, obviamente, esto no es general, depende también de las condiciones de conquista y colonización de los territorios llevado a cabo por los incas. Tal es así, por ejemplo, que si un grupo étnico aceptaba la dominación de parte de los incas respetaban, fíjense ustedes, el sector dirigente local, ¿no? Mientras que, por ejemplo, habían grupos disidentes al incario, se resistían a la imposición de parte del imperio, ahí, bueno, el Inca directamente cambiaba el sector dirigente y lo reemplazaba por sus propios funcionarios, ¿no? Pero el detalle general, entonces, es el respeto por las particularidades, en este caso, locales, ¿no? El modelo Inca es una organización, fíjense, consciente y racionalizada de la sociedad. Hay una especie de plan ideal más que una realidad, ¿no? En este caso, hay que decir que, teniendo en cuenta lo que dijimos en la clase anterior, hay muchos elementos que en términos de la organización, en este caso social, incaica, no han sido extraídas, digamos, de las experiencias civilizatorias anteriores, ¿no? Hablo, por ejemplo, entre otras cuestiones, de la reciprocidad. Porque acá lo que hay que definir, que lo vamos a hacer obviamente más adelante, es la redistribución está asociada al Estado, mientras que la reciprocidad está asociada a la comunidad. Y la comunidad, o el ayllu, como ustedes saben, surge con la agricultura misma, ya no sé hace cuántos miles de años. Entonces, en este caso, lo que hay que decir, entonces, que la reciprocidad es panandina, ¿no? Es que forma parte del mundo andino, mientras que la redistribución es propia del Estado, en este caso incaico, al igual que el sistema decimal. El sistema decimal ha sido una invención del Estado incaico, ¿no? Y por lo tanto, no se pueden encontrar experiencias similares del control tributario en casos anteriores. Entonces, también en el caso del mundo incaico, y este es un detalle interesante, es que intenta, o hay un intento de armonizar las instituciones pre-incaicas con su esquema unificador, ¿no? En este caso. Y no nos hallamos en presencia de una sociedad homogénea, obviamente, sino de una superposición de instituciones que se reorientan hacia las particularidades locales y no siempre integradas dentro de la unidad teórica del imperio. Es bien interesante esto de que cuando hablamos de la sociedad incaica, hablamos de una sociedad de carácter homogénea, ¿no? Cuando uno mira hacia el interior del territorio dominado, conquistado por los incas, vamos a encontrar una diversidad de grupos étnicos, organizados de manera totalmente distinta, digamos, ¿no? Digo, cuando hablamos del mundo quechua, hablamos del mundo aymara, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Quizás lo volvamos a ver más adelante. Cuando hablamos sobre la cuatripartición, fíjense, el taipi o el centro que ordena, ¿no?, esas cuatro divisiones es el Cusco, ¿no? Uno dice, el Cusco es el ombligo del mundo, ¿no?, para el quechua. Y ahí aparecen las cuatro partes: Chincha, Colla, Anti, Cunti. Esa cuatripartición también se manifiesta en el mundo aymara, pero no distribuido de la misma manera, ¿no? El Taipi ya en el mundo aymara no es Cusco, sino va a ser el lago Titicaca. Y ahí también hay una dualidad presente que es Uma y Urco, ¿no? Lo digo acá no para que ustedes se asusten, porque no lo voy a preguntar en ningún lado, pero sino simplemente para mostrar
que cuando uno habla sobre el mundo incaico y de los territorios conquistados, obviamente hablamos de una diversidad étnica en este caso, ¿no? Es un mundo heterogéneo, ¿no? En este caso, también siguiendo con el detalle, un aspecto que me parece muy importante que analiza el amigo Baxtel es el tema de la producción y de los sistemas de producción. Entonces, él habla sobre dos sistemas de producción, ¿verdad? Por un lado está la papa, creo que él dice patata, ¿no? Y en realidad patata es la papa. La papa es un sistema de producción que está más vinculado al tema de la subsistencia, mientras que el maíz es más de carácter estatal, digamos, en principio. La papa, que vamos a ver algunas imágenes sobre la misma. Acá tengo algunas características, a ver si sale. Bueno, veamos si tengo acá. Primero, la papa, para que ustedes anoten, porque veo que algunos están anotando, es un producto que no requiere de riego, por ejemplo. Es un producto que es autóctono. Es decir, su origen uno lo puede situar, por ejemplo, en la región de Tarapacá. Es un producto noble, en principio, que puede estar sujeto a las inclemencias del tiempo, del clima, digamos, en este caso, y su producción se puede dar desde el nivel cero, digamos, depende de las condiciones del clima y de la presencia del agua. Recuerden ustedes, no necesita agua. Si hay agua de sobremanera, termina pudriendo la papa, pero sí es un producto que hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar es posible encontrar su producción. Obviamente no es la papa que uno conoce, ¿no? Esta papa forrajera, como se dice, en la que se produce en el mundo europeo, la que uno come como papas fritas, ¿no? No, nada que ver, tienen que ver con otro tipo de papas. No sé cuántas variedades de papa existen en el mundo andino, pero obviamente superan el centenar de especies, ¿no? En este caso de papa. Y estas papas andinas son producidas en el seno de las comunidades, en este caso andinas. A diferencia de la papa, el maíz no es un producto local, es un producto alóctono. Para aquellos que no lo saben, el maíz fue domesticado en México, en un lugar que se llama Tamaulipas, y de ahí, a través de diferentes tipos de mecanismos de intercambio, ha llegado precisamente a nuestra zona, ¿no? Entonces, el maíz, si bien, digamos, es producida en el seno de las comunidades, ¿no? En este caso los ayllus, y fue producida hasta antes de la llegada de los incas, en este caso, fue un producto adoptado por el Estado incaico para la producción masiva, con el propósito, en este caso, de alimentar, por ejemplo, entre otras cuestiones, a los ejércitos, para alimentar a los tributarios que cumplían con la mita, en la construcción de un puente, en trabajo en la minería, en trabajo en la tierra, por ejemplo, y fundamentalmente también para la producción de la chicha. Ustedes saben que la chicha es una bebida alcohólica, en este caso elaborado por las aglias. Hay un sector de aglias que se dedican específicamente al tejido y a la producción de la chicha. Es una bebida ritual, pero también en este caso sirve para generar estos vínculos de reciprocidad, digamos, se quiere, con el Estado incaico, ¿no? Es decir, digo, yo selecciono una cantidad de hombres que van a cumplir con la mita, en este caso para el Estado incaico. A cambio de eso, obviamente ya le di tierra, le di rebaño y mujeres, pero a cambio de eso, durante los días de trabajo, les doy a esta gente, ¿qué le doy? Le doy chicha, le doy coca, le doy alimentos, le doy tejido. Entonces, y además se va a trabajar en un ambiente festivo. Entonces, esa es la manera, entonces, de generar y de cultivar estos lazos vinculados con la idea de la reciprocidad. La reciprocidad es como el tema del cumpleaños, ¿no? Hace poco fue mi cumpleaños y nadie me ha felicitado por la fecha, pero bueno, he recibido muchos regalos, ¿no? Entonces, uno con esas personas, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser recíproco. Entonces, cuando sea el cumpleaños de esa persona, uno lo tiene que felicitar, uno le tiene que dar regalos, ¿no? Obviamente que el regalo tiene que ser de la misma naturaleza que el regalo que esa persona me dio, porque si de repente me regaló un libro, a mí no le puedo regalar yo un cuaderno, ¿se entiende? Entonces, en el caso del mundo andino,
el intercambio, o esta idea, o esta lógica de la reciprocidad, se da en el intercambio en la fuerza de trabajo. Entonces, si yo doy fuerza de trabajo, a cambio, lo que debo recibir, ¿qué será? Fuerza de trabajo. Llama la atención, y quiero que ustedes también presten atención, por ejemplo, los migrantes bolivianos, cuando construyen sus casas, ¿no? Principalmente cuando hacen el enlosado de las casas, ¿no? Invitan principalmente a sus parientes. Si bien, obviamente, en algunos aspectos interviene lo que se llama la minga, también se les paga, digamos, hay un dinero que va a formar parte precisamente del bolsillo de estos parientes, pero principalmente acá se activa lo que se llama la minga. La minga, ¿qué es? Que yo voy a construir o a colaborar con la construcción de la losa de mi pariente. Pero a cambio, cuando yo construya mi casa y mi losa, ese pariente va a tener que venir a ofrecerme la fuerza de trabajo. Obviamente también al final de la tarea del enlosado, de la losa, en este caso hay asado de por medio, bebidas y todo lo demás. Entonces eso simula esta idea de la reciprocidad andina, ¿no? En este caso. Entonces, el Estado inca, teniendo en cuenta la reciprocidad, fíjense, no introduce nada nuevo, ¿no? Pero impone formas sociales y políticas que modifican su sentido y su escala, ¿no? Entonces, hay aspectos que antes se trabajaban en términos de comunidad, que ahora son adoptadas por el Estado, y se genera, por ejemplo, la producción textil, ahora a gran escala, en función de los intereses del Estado incaico, ¿no? Entonces, acá tenemos que en el mundo andino, más particularmente en el contexto incaico, existen dos sistemas de producción, el de la papa y el del maíz. Alguien pregunta, profesor, ¿y hay otro tipo de producción, ¿no? Agrícola en el mundo andino? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, el amaranto, por ejemplo, obviamente, la hoja de coca. Desde el punto de vista de animales, dijimos que habían logrado, bueno, antes, ¿no? Pero acá también la llama, la alpaca juegan un papel fundamental, y ustedes lo pudieron leer en Rostorowski como recurso económico, pero también aparece, por ejemplo, el cuy, ¿no? El cuy, un animal que tiene muchas proteínas, digamos, en principio, acá se lo conoce como el cobayo, ¿no? También hay otros tipos de animales que también formaban parte de la dieta, digamos, en este caso de los incas, ¿no? Siguiendo con este tema, acá observamos particularmente, fíjense, la verde, la que ustedes ven acá, dice cultivos en graderías o sistemas de andenes, ¿no? Tiene que ver particularmente con el hecho de que en el mundo andino no hay amplia disponibilidad de tierras, ¿no? Fértiles, como sí lo puede haber quizás en la región pampeana, en nuestra Pampa, ¿no? En particular. Entonces, lo que hizo el hombre andino a través de los siglos, digamos, y también el imperio incaico, fue tratar de aprovechar la escasa tierra que hacía, y obviamente se dedicaron a lo que se llama la agricultura intensiva. Entonces, en este caso, comenzaron a aprovechar las laderas de los cerros mediante la construcción de terraplenes, como así también de los denominados andenes de cultivo, ¿no? Lo que ustedes pueden ver acá son andenes de cultivo, en particular un sistema de aprovechamiento del suelo, destinado a una agricultura intensiva, acá seguramente destinado a la producción del maíz, porque es en este caso una estructura de producción agrícola de carácter estatal que ha implicado una fuerte movilización de mano de obra. En este caso obviamente será a través de la MITA, del sistema de la MITA. No se ve muy claramente acá, pero seguramente hay todo un sistema de infraestructura de regadío que ha permitido la producción precisamente en este lugar, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Y bueno, y hablamos sobre estos dos tipos de sistemas de producción, y acá ven los diferentes tipos de papas que uno puede encontrar en el mundo andino. Quizás si uno va al mercado San Miguel podrá encontrar algunas variedades de estas papas, algunas más arenosas, otras más amargas. Por ejemplo, un detalle de la papa es que, por ejemplo, en el mundo aymara se ha logrado domesticar la papa, perdón, se ha logrado en realidad, bueno, domesticar la papa y domesticar el frío, y de allí sale un modo particular de conservación
de un determinado tipo de papas que son amargas a través de un proceso de deshidratación. En este caso, esa papa se la conoce como chuño, ¿no? El chuño se lo puede comprar en el mercado San Miguel, no sé cuánto está ahora, pero una vez que uno lo compra, lo pone en agua durante una noche, se hidrata nuevamente la papa y puede ser cocinada. No es una manera de cómo el hombre en el mundo andino ha logrado domesticar el frío y logró conservar ciertos productos como la papa y en el caso de la carne a través del charqui, por ejemplo, ¿no? En este caso. Siguiendo con el tema acá tenemos otras imágenes, fíjense en la verde, un sistema de andenería, si no mal recuerdo, eso es Pisac, ¿no? Hoy por hoy simplemente es un sitio arqueológico donde uno puede visitar, pero que en algún momento ha servido a los fines de la explotación agrícola intensiva, de carácter intensiva, de parte del Incario, en este caso la producción del maíz, ¿no? La posición de estos andenes de cultivo es muy estratégico, dado que están siempre asentados en lugares, en pequeños microclimas que permiten precisamente el tema del cultivo del maíz. El cultivo del maíz está muy supeditado a las condiciones del clima, ¿no? Es una planta delicada, por ejemplo, ante las inclemencias de las heladas, que son muy habituales en el mundo andino, de las granizadas, por ejemplo. Entonces, su cultivo se da a una determinada altitud, ¿no? Hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. Eso no significa que no se produzca maíz sobre ese nivel, ¿no? De los 1800, pero ya es menor su cantidad. En este caso, entonces, al maíz, me olvidaba decirlo anteriormente, es una planta que requiere de agua. Entonces hay todo un sistema de regadío que se desarrolla en función al cultivo de esta planta. Y acá ven diferentes tipos de maíz, fíjense, ¿no? Nosotros conocemos el blanco y el amarillo, pero también hay el morado, hay como diferentes tipos. En México, por ejemplo, vi una mazorca de maíz perlado, ¿no? Una mazorca muy hermosa con diferentes tipos de colores, ¿no? Si uno piensa en el tema del proceso de domesticación del maíz en sus primeros tiempos allá en Tamaulipas, en México, en realidad eran como una espiga de trigo, ¿no? Los primeros maíces, ¿no? Y a partir de allí, lo que fueron haciendo los hombres y obviamente las mujeres fueron seleccionando las mejores semillas, ¿no? Y eso, bueno, ha significado generación de generación en lo que se refiere a semillas que han ido mejorando, en este caso, su genética. Y es así que tenemos este tipo de maíz en el mundo andino de muy buena calidad, digamos, ¿no? Y las figuras de al lado son imágenes que están asociadas a el cronista Guamampoma de Ayala, ¿no? Acá se ve muy claramente, fíjense, el hombre con lo que se llama la palandina, taquitaglia, ¿no? Y acá está la mujer, el hombre y la mujer, esa idea del equilibrio, ¿verdad? Esta idea de la complementariedad que hay en el mundo andino entre los sexos, y obviamente acá están recolectando algún tipo de plantas, ¿no? Y abajo también verán, el hombre es el que cosecha, y la mujer también está colaborando, digamos, con estas actividades vinculadas con la cosecha, ¿no? Entonces ese es un detalle después que lo podemos traer a colación cuando hablemos un poquito sobre dualidad. En el texto de Bachtel, ustedes lo vieron también, habla sobre el régimen de tenencia de la tierra, ¿no? Es bien interesante, algunos lograron explicar esta idea de el vínculo entre reciprocidad, retribución y tributo, otros no tanto. Después, obviamente, esto va a formar parte del parcial, pregunta el parcial, y lo van a tener que desarrollar muy bien. El Estado incaico, cuando conquista un territorio, puede ser por vía violenta o por vía diplomática, se asume como dueño de las tierras, dijimos, rebaños y de las mujeres. Esa ficción, bueno, obviamente, ¿no? Esto genera una especie de ficción de propiedad que en algún momento va a motivar una obligación recíproca. ¿Por qué? En el caso de las tierras y rebaños, el Inca
apelando a esta idea de la generosidad, le concede a las comunidades, ¿no?, tierras y rebaños. En lo que se refiere a las mujeres en particular, ¿no?, el Inca las considera todas sus hermanas. Y en este caso genera un vínculo parental con los hombres de las comunidades al entregar a sus supuestas, entre comillas, hermanas. Entonces, es de esa manera que el Estado incaico le da a las comunidades, ¿no?, pero debe de recibir algo a cambio. Y ese algo a cambio es a través del tributo, en fuerza de trabajo, ¿no?, que genera obviamente un excedente. Es la manera de cómo se da esta especie de yo doy a cambio de algo, en este caso, a cambio de la fuerza de trabajo. Entonces, volviendo a la definición de Ayllu, es un grupo de parentesco teóricamente endógamo, con descendencia patrilineal que posee un territorio determinado, que uno lo conoce con el nombre de la marca. Esta idea de el grupo de parentesco y todo lo demás, cuando uno analiza el tema de la tripartición, ahí también va a aparecer ese tema. El AINI es otro concepto que capaz que ustedes lo pudieron leer, significa ayuda mutua, ¿no? Acá también hay un detalle interesante, es que el trabajo al interior de las comunidades es un trabajo colectivo. Si yo me he casado, bueno, en el mundo andino no se habla de casamiento en realidad, sino se habla de, del serbinacui, o del matrimonio a prueba, o del vivir amichado, ¿no? ¿Qué es vivir amichado? Es lo que sucede en algunas parejas en la actualidad, no se casan, ¿no?, sino viven, ¿no?, juntados, ¿no? Eso es. En el mundo andino es bien interesante el tema de vivir amaichado, ¿no? ¿Qué significa el matrimonio a prueba? Significa que yo, por consenso entre familias, y obviamente con quien voy a convivir, me junto durante un año. Si durante ese año no me gustó vivir con esa persona, bueno, tranquilamente me puedo separar. Cada uno hace su camino, ¿no? Obviamente que esto no es una generalidad. La mayoría logra constituir el AINI o una pareja, ¿no?, en este caso. Otro aspecto que trae a colación, a ver, acá hay un mensaje, dice, Carla, ¿se podría decir algo sobre el parcial? Perdón, me dijo que lo hiciera acordar, pero todavía no he terminado. ¿Qué hora es ya? Falta todavía. Tenemos clase hasta las 19. En todo caso, a las 20 doy referencias sobre el parcial. Respecto al tema del esquema de tenencia de la tierra y de los rebaños, ¿no? Dice Bastel que hay un entrecruzamiento de derechos diferentes, ¿no? Ustedes lo hicieron muy, muy bonito en sus prácticos. Entonces tenemos que hay como diferentes derechos vinculados con el tema de las tierras. Las tierras del Inca, que serían las primeras, ¿no? Acá es bien interesante, tenemos las tierras del Estado, cultivadas en común por los miembros del Ayllu, a través de, en este caso, el cumplimiento del tributo, de la mita, por ejemplo, de la mita. Tenemos que dentro del marco de las tierras del Inca también están las tierras de las panacas. Las panacas, ¿qué son? Son como las casas reales. Es el lugar de donde proviene el Inca gobernante. Y las panacas son las familias de linaje real que poseen la momia del Inca muerto, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla sobre las panacas, habla de la nobleza inca, en este caso siempre asociada a la figura de un inca que gobernó o un inca gobernante. Entonces, esas panacas también tienen sus propias tierras. Y obviamente también hay tierras del Inca, ¿no? Estas tierras son trabajadas principalmente por un sector de la población que se denominan los yanaconas. Los yanaconas son gente, mano de obra, que no pertenecen a una comunidad en particular, han roto vínculos con esa comunidad y dependen principalmente del Estado incaico. Entonces acá tenemos la primera categoría, que son las tierras del Inca, las tierras del Estado, las tierras que pertenecen a las panacas y las tierras del Inca.
En segundo lugar, tenemos las tierras de los curacas. La pregunta acá, en todo caso, era, ¿su tierra era de propiedad privada? Bueno, es una cuestión a definir, digamos, ¿no? En su tiempo. Entonces, acá, lo que me falta, en todo caso, muy bien, es una tercera categoría de tierras, que son las tierras que pertenecen a las comunidades, en este caso. Y cuando uno habla sobre el ganado, también ahí puede encontrar que hay un esquema tripartito, ¿no? Hay ganado que pertenece al Estado, ganado que pertenece al Inca, ganado que pertenece en todo caso al curaca o a la comunidad también. En ese caso, cuando uno habla sobre los ayllus en particular, estos tienen, dice Bachtel, derechos particulares sobre los bienes familiares, derechos más amplios sobre la tierra y rebaños de la comunidad, ¿no? Un detalle interesante acá, teniendo en cuenta la idea de la complementariedad que existe entre el hombre y la mujer, es que tanto los hombres como las mujeres accedían tanto a la tierra como a los rebaños de la comunidad. Es decir, que tenían los mismos derechos, ¿no? A diferencia del periodo colonial, en donde es mucho más patriarcal, es mucho más androcéntrico, y en donde solo los hombres podían acceder a los recursos naturales. En el mundo andino no sucede de esa manera. Los curacas también tenían derechos particulares sobre un patrimonio familiar, obviamente tenía su pequeño territorio, tenía su casa, tenía su rebaño, etc. Y tenía, fíjense ustedes, derechos superiores sobre la comunidad. Es decir, en tanto era un jefe étnico, ¿no? Era aquel que controlaba o dominaba, digamos, a su comunidad. Y el Inca también tenía, fíjense, derechos específicos sobre tierras y rebaños, y un derecho eminente sobre el imperio, porque se consideraba que era el dueño, obviamente ficticio, de las tierras, rebaños, y de las mujeres en carácter de hermanas. Otro aspecto también que lo analiza el amigo Bachtel, es que acá aparecen los dos conceptos estos de reciprocidad y el de redistribución, ¿no? Alguien hablaba sobre el tema de la circulación de los bienes, ¿no? En el mundo andino no existe el mercado, no existe el intercambio mediado por la moneda, pero sí existen otros mecanismos que permiten la circulación de bienes. Bueno, acá estoy acordándome del trueque, por ejemplo, práctica que existe, por ejemplo, en Iruya todavía, y en Bolivia, obviamente, y en Perú. Y tenemos también que otro mecanismo que permite la circulación de bienes es el tributo, ¿no? Está relacionado con la circulación limitada. Hay una gran importancia en lo que se refiere al tema del consumo local, ¿no? Las comunidades en realidad, si bien producen productos agrícolas, ganaderos, está destinada principalmente hacia la autosuficiencia, ¿no? En este caso. Entonces, características respecto a este tema es que los campesinos deben tributo al curaca, ¿no? En cuanto a autoridad étnica y en cuanto a es este funcionario el que activa la lógica de la reciprocidad. Los tributarios, que son los atunruna, como se llaman esta población entre los 18 y 50 años, es la fuerza de trabajo, pero dice, de acuerdo con el principio de reciprocidad, la obligación del tributo se confunde con el derecho a la tierra de la comunidad, ¿no? Están exceptuados del pago del tributo, como pueden ver ustedes ahí, los curacas, y pagan un tributo especial los artesanos, también podríamos decir los pescadores. Por ejemplo, los pescadores de la costa peruana no pagan el tributo en fuerza de trabajo, sino lo hacen con productos obtenidos del mar. Porque acá el detalle importante que hace que uno sea tributario o no es el vínculo que se genera con la tierra, ¿no? En este caso. Y como el Estado no, digo, ¿qué me hace a mí tributario? Precisamente estas lógicas vinculadas con la reciprocidad. Es decir, yo obtuve del Estado, a partir de su generosidad, la tierra. Y es el vínculo con la tierra la que me hace a mí particularmente tributario. Entonces ahí tenemos ese detalle del vínculo que hay, ¿no? Entre lo que es el Estado y las comunidades con la intermediación del curaca en este caso. Entonces cuando uno habla sobre la reciprocidad
y redistribución, fíjense, la población prestaba, no puedo ver claramente lo que dice ahí, bueno, ¿alguien me puede leer lo que dice ahí arriba, por favor? La población prestaba, dice. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿qué dice? La población prestaba. La población prestaba su fuerza de trabajo en las mitas organizadas por el curaca, quien devolvía lo producido. El Inca también aplicaba este sistema y redistribuía los bienes entre la población, incluso de zonas muy lejanas. Muy bien, yo creo que esa frase, ahí está clarito, clarito el tema de lo que yo le preguntaba sobre la lógica del Estado, tratando de encontrar un vínculo entre reciprocidad, redistribución y tributo, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense, cuando uno habla sobre la redistribución, bueno, el Inca, acá está el Inca, se asume dueño de tierras, rebaños y mujeres, en virtud de su generosidad, ¿no? Le entrega las mismas a las comunidades, quien como devolución le concede fuerza de trabajo a través de formas organizativas como la mita, en este caso. Fíjense, y el Inca, en tiempos determinados, redistribuye ese excedente tanto al curaca como al ayllu, obviamente a través de esta idea de recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta lógica de la reciprocidad y de la redistribución. Muy bien. Creo que eso acá está. Bueno, volviendo a ese tema del principio de reciprocidad, fíjense, dice, la reciprocidad se revela como la matriz del intercambio de bienes, implica el concepto del tercero incluido, el tercero nace de la reciprocidad es la cuna del ser social, de la conciencia y del lenguaje, aquí comienza lo que no tiene medida y no puede ser ciencia, ¿no? En este caso. Acá, ¿qué es lo que observan en estas imágenes? En la imagen 1, ¿qué es lo que están observando? ¿Qué es lo que observan en la imagen 1? Gente trabajando la tierra como arándola. Exactamente, utilizan, Iliana, muy bien, utilizan lo que es la pala andina, ven ustedes ahí, no hay, lo que pasa es que están en la ladera de los cerros, Sí. ¿no? No es posible que ingrese, bueno, quizá el tractor, pero el tractor es un insumo muy caro para esas comunidades en particular, entonces deben apelar a métodos de trabajos tradicionales, en este caso utilizando la pala andina. Y como verán, ustedes imagínense en todo este terreno trabajado por una sola persona, ¿no? El tiempo que le llevaría poder arar, ¿no? Este sector de la tierra. Entonces, apela a la generosidad, digamos, de los demás, al trabajo colectivo, y el trabajo que puede ser realizado en meses lo realizan en una semana, por ejemplo, por decirles, ¿no? Entonces acá lo que ustedes pueden ver es la fuerza de trabajo, que si bien es una foto casi actual, se trabajaba de la misma manera en el contexto incaico. Esta gente muy probablemente en el contexto incaico trabajaba primero en sus propias tierras, ¿no? Trabajaba en las tierras del curaca, y también a través de la mita trabajaba las tierras del estado incaico. En el otro sector, en la otra foto, también pueden ver el trabajo colectivo, en este caso están recolectando, no sé si cebolla o ajo, pero ahí también uno puede ver que las mujeres también están trabajando de la misma manera que los hombres. Y abajo también están haciendo una tarea vinculada con el tema del arado de la tierra, a la manera tradicional. Uno de los puntos, fíjense, que ustedes pudieron escribir en el texto, ya para ir terminando esta partecita, son los tipos de obligación para con el Estado. Fíjense en el trabajo colectivo de la tierra, este es una puesta al servicio del Estado y del curaca, de los vínculos de solidaridad del ayllu, ¿no? La mita, que es un sistema de trabajo rotativo, en este caso de la tierra. Acá está clarito, dice, los tributarios reclutados para un trabajo personal y periódico, ya sea para el ejército y grandes obras de infraestructura en general. En el ayllu, fíjense, los que se quedan, cultivan los campos de los tributarios ausentes
y también los curacas se benefician de la mita, ¿no? En este caso, la mita es un sistema de prestación de trabajo rotativo. Generalmente es un sistema que no obstaculiza los tiempos de trabajo, los ritmos de trabajo en las comunidades, sigue y respeta los ritmos de un calendario agrícola y ganadero, ¿no? En este caso. Y cuando uno habla sobre la construcción de infraestructura, puede ser un puente, puede ser un templo, palacios, caminería, obras de caminería, por ejemplo, recuerdan ustedes todo lo que el Capañán en la actualidad, ¿no? Ha implicado una gran inversión en fuerza de trabajo, ¿no? La construcción de andenerías, de cultivos, de sistemas de regadío, entre otras cuestiones, ¿no? Y el tema del tributo textil, en este caso, es bien interesante el tema porque es el Estado el que en algún sentido aporta, podemos decir así, la materia prima, ¿no? Para que las comunidades transformen el textil, en este caso, en diferentes tipos de textiles, ¿no? Entonces ahí tenemos los tipos de obligación para con el Estado. Siguiendo con esto, ahí había un punto más que era, bueno, el tributo, no se vayan a olvidar, consiste en fuerza de trabajo, ¿no? Ese es un detalle como para que lo tengan en cuenta. Esto de acá es bien interesante cuando habla sobre, dice, el tributo conserva un carácter local, si bien hay centralización de los bienes por parte del Inca y redistribución posterior. Cuando uno dice el carácter local es que estas comunidades, si han de cumplir con sus tareas tributarias, lo hacen siempre en el plano de lo local, ¿no? En todo caso, lo que va a parar en manos de los almacenes, los silos, los depósitos, si bien también se depositan en las propias comunidades, también gran parte del excedente va a parar en manos del Estado, ¿no? Fíjense, la mayor parte de las reservas se consumen localmente, el tributo pesa colectivamente sobre cada ayllu, ¿no? Se percibe bajo la supervisión de los curacas, hay una estabilidad de la población tributaria. Lo que hay que decir acá es que el Estado incaico siempre ha sido muy respetuoso, ya dijimos, del calendario agrícola ganadero, ha sido muy respetuoso de los recursos que contenían cada una de las comunidades, y obviamente se ejercía presión tributaria sobre las mismas, pero siempre respetando las características a nivel local, ¿no? Entonces, hay como un proceso dialéctico, dice el amigo Bastel, la circulación de bienes refuerza esta inmovilidad social y vincula la comunidad al conjunto. Muy bien, esta primera parte entonces hace como una pequeña entrada al texto de Bastel sobre esta idea, sobre derechos que existen sobre la tierra, ¿no? El tema del tributo, la idea del trabajo, la del sistema de producción, entre otros aspectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Hablemos un poquito del parcial y después quería mostrarles algo sobre bueno, dice Macarena, me dice que el sistema decimal no me quedó del todo claro en el texto. Lo que necesito que ustedes sepan, particularmente sobre el sistema decimal, es que tiene una función netamente tributaria, digamos, ¿no? De control de la población. Y que se hace a través, bueno, dice de los 10.000, bueno, 50.000, 10.000, después vienen en menor cantidad, digamos, se quiere, ¿no? En este caso, todo gira en torno a esta numeración que también recibe su nombre, ¿no? Cada uno, es decir, en cada una de estas categorías decimales, por ejemplo, la de 50.000 tributarios, había un jefe responsable, ¿no? Y a partir de ese jefe responsable, habían otros jefes responsables de ese número de tributarios y que obviamente se establecía una especie de jerarquía, ¿no? El sistema decimal tiene como finalidad, como ya les dije, el control de la población en particular, ¿no? Ese es lo que yo necesito que ustedes particularmente sepan del sistema
decimal, ¿no? ¿Qué es lo que no te quedó claro, Macarena, sobre eso? ¿Estás, Maca? Bueno, no voy a preguntar más sobre, bueno, ella no tiene micrófono, me dice, sobre el sistema decimal. Tampoco voy a pedir que se acuerden cada uno de los nombres, pero sí que hay una jerarquía de acuerdo al sistema decimal que estaba a cargo de un curaca o de un funcionario y que tenía como propósito principal el control de la población, ¿no? En este caso. Un tema final que quería, bueno, a ver, veamos el tema de los prácticos. Sol dice, con mi grupo entendimos mal el horario de entrega del trabajo, ¿se puede recuperar? Sí, lo puede mandar el trabajo si usted desea, no hay problema. Hay gente que me mandó fuera de horario, igual lo termino corrigiendo, así que lo puede mandar. Solo que en el texto hablaba de cifra tributaria, pero quería saber si había algo más que saber. No, nada más que eso, Macarena, ¿no? Respecto al tema de los prácticos, entonces se pueden recuperar. Lo que sí voy a decir, y esto que quede constancia, es que la instancia de recuperación de esta primera parte va a estar abierta tan solo hasta la semana que viene. Y voy a poner como fecha el miércoles. Es decir, todos aquellos que tienen que recuperar el práctico 1, el 2, el 3 y el 4, solo voy a admitir la recuperación hasta el miércoles que viene. Así ya cerramos este primer ciclo, ¿no? Esto como para que quede claro, porque hay gente que todavía está recuperando el práctico 1, entonces eso me parece que es inadmisible, ¿no? Dado ya tiempos de recuperación. Entonces, eso sí, Marina. Profe, tengo una duda, disculpe, cuando subió las notas del trabajo práctico 1 y 2, en la lista yo no figuro, pero yo sí tengo nota de los trabajos prácticos. Y bueno, estás en la lista de todas maneras, ¿no? Quizás un error Ah, técnico de lo otro no permitió que salieras ahí, bien, ¿no? esa era mi duda, profe, muchas gracias. Bueno, tengo un gran problema porque hay gente que no entendió el tema, que es que cuando si bien la actividad grupal, lo tienen que hacer de manera individual, la presentación. Entonces le puse 0 a muchos, ¿no? Y una vez que vieron el 0, se han preocupado en presentar nuevamente los trabajos. Entonces, se van a ver con esa nota, entonces pueden presentar nuevamente el trabajo como para recuperar. Ya Profe, dije, disculpe. sí, Agustín. Buen Sí, día, perdón por molestarlo. Solo quería hacerle una consulta, tal vez no es el medio acá en este momento, justo con todos los chicos, pero yo ahí no tuve como devolución de uno de los TPs que mandé y, o sea, me apareció como como que estaba enviado, pero no, que es el TP2, pero no me apareció la devolución o el que estaba corregido y nada, me había quedado medio preocupado, pero no sabía cómo consultarle. bueno, en principio, Agustín, y eso le digo para todos, ¿no? Parecen que hay cucos, ¿no? En la carrera, porque todo el mundo dice, profesor, disculpe, profesor, perdón por molestarlo, no tengo ningún problema en que lo hagan, siempre en el marco del respeto, me consulten por WhatsApp, no hay problema, yo respondo, al igual que acá. Para eso estoy, digamos, ¿no? Entonces, quizás ha pasado que yo corregí todos, como en el caso de hoy, pero hay algunos que no presentaron porque se han olvidado, porque creían que era hasta después de hoy, o por diferentes tipos, porque creían que el compañero les había cargado, qué sé yo, o sea, hay diferentes tipos de razones. Entonces, recién la otra semana voy a volver a retomar esos prácticos y ver quiénes son los que presentaron y no, y recién volver a corregir los que faltan, ¿no? En este caso. Entonces, más allá de si era a las 12 o no a las 12, de todas maneras sigo recibiendo los prácticos, ¿no? Así que la sugerencia, dice, ¿cuál es la nota para probar? 60. Esa es la nota, 60 a 100. 50, que puse hoy algunos, porque están incompletos y todo lo demás, eso lo tienen que volver a recuperar, ¿no? Entonces, creo que ya están aclarados todos los puntos respecto al tema de los prácticos, así yo puedo avanzar con el último tema y después ya los libero, ¿no? Antes de eso, lo que dice Carla. El parcial va a ser un parcial domiciliario. No voy a discutir el tema si va a ser grupal o individual, va a ser individual en principio, porque considero que si bien lo hicimos grupal todas estas instancias,
en términos individuales, quiero ver el rendimiento de cada uno de ustedes. La nota va a ser de 60 a 100, de 60 a 100, con recuperación, para que ustedes se queden tranquilos, con recuperación. El que saca 60 igualmente va a poder promocionar, si está en las condiciones de hacerlo. Esto a efecto de que alguien después me pregunte, profesor, si saqué 60, ¿puedo promocionar? Igual lo puede hacer. Igual pueden promocionar si van a recuperación, no hay ningún tipo de problemas. Mañana voy a estar colgando los textos, ¿no? Para que ustedes los tengan. En realidad son los textos que ustedes en principio tenían que leer hasta este momento. Gran problema tiene aquel que no ha leído ninguno, y que está especulando en esto de que he trabajado en grupo y bueno, y alguien hace la tarea de mi parte. No hablo no hablo de todos, sino de algunos en particular, que seguramente hay. Entonces, la prueba va a ser, entonces, de carácter individual, sobre la base de la bibliografía que les di hasta este momento, y se va a realizar después de, en este caso, bueno, la pregunta era, o realizarlo después de las mesas de exámenes de la semana que viene, van a tener 4 o 5 días para realizar la actividad, o realizarlo recién en el mes de febrero, en los primeros días de febrero, donde yo les entregaría los temas que ustedes tienen que desarrollar en el marco de esos días. Eso queda a disposición de cada uno, o de la mayoría, digamos, ahora que están todos presentes, para definirlo ahora, ¿no? Digo, la semana que viene, luego de las mesas de exámenes, o los primeros días de febrero, cuando ustedes están de vacaciones, como ustedes quieran. Hay una mayoría que dice febrero. Diciembre. Agustín. Agustín, ¿estás? Agustín Jiménez Morales, ¿está? Bueno, la mayoría dice febrero. Parece que no. Parece que no. La pregunta es ¿cuándo será en diciembre? Yo lo puedo, mañana mismo puedo ponerles el parcial para que ustedes lo hagan la semana que viene. El tema es que la semana que viene hay gente que tiene, ahí lo han llamado Agustín, la semana que viene supuestamente hay, bueno, supuestamente no hay mesas de exámenes. No sé cuántos de ustedes van a rendir mesas de exámenes. Hola, Dani. Sí. Acá estoy, acá volví. Ahí está. Sí. Agustín, Sí. ¿puedes hacer puedes abrir un formulario, por favor? Haciendo la pregunta de la mesa de examen en febrero o en diciembre. ¿Te parece? Bien. Sí, perfecto. Yo ahora armo el formulario, se lo comparto vía WhatsApp a los chicos. Exacto. Y bueno, y ahí en base a eso le comunico y te comunico a vos cuándo vamos a desarrollar el parcial. Bueno, ok, entonces de esa manera, si va a ser en diciembre o en febrero. Yo, la verdad que si fuera en mi caso, me arriesgo a diciembre porque venimos de un ritmo de trabajo y todo lo demás. En febrero, claro, coincido. ¿sí? En febrero se van a olvidar de todo esto, más aquellos que no han leído los textos y que lo han leído así parcialmente, no sé. Pero queda en el formulario responder qué es lo que les conviene. Entonces yo lo que haría sería darles 5 temas a desarrollar y tienen 3 o 4 días para hacerlo tranquilamente y me lo mandan por Classroom al parcial. Eso queda ya a disposición de ustedes si quieren en diciembre o quieren en febrero. Para eso el Agustín va a mandar un formulario para que ustedes respondan. Respetaré la decisión de la mayoría y quiero que todos respeten esa decisión en particular. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Muy bien, excelente. El tema que quiero avanzar ahora un poquito es como más distendido, digamos, se quiere, que sigue hablando sobre el mundo incaico, pero esta vez en particular vamos a hablar sobre, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve, solamente agrandar la pantalla, Dani. Sí, ahora agrando. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar sobre la presencia inca en el noroeste argentino.
¿no? Y vamos a mostrar algunas evidencias, ¿no? Respecto a esa presencia, ¿no? En principio, lo que hay que decir respecto a los incas es que el control de las diversas unidades étnicas estuvo basado en una combinación de violencia y consentimiento de dominación. Era lo que le decía, ¿no? El Estado incaico, en su proyección territorial, en la búsqueda de diferentes tipos de recursos, con el propósito de activar la idea de la reciprocidad, enviaba funcionarios, ¿no? Entonces, y le ofrecía una doble alternativa, ¿no? La de la dominación, en este caso, cuando uno habla sobre el consentimiento de dominación, o si estos grupos étnicos se negaban a la misma, a la dominación incaica, no se apelaba al tema de la violencia. Entonces, las políticas de colonización del mundo del Estado incaico no va a ser la misma, ¿no? Es diferente en la Sierra Central peruana, será diferente en los valles calchaquíes, o será diferente allá en el sur, en lo que actualmente es Chile, en el Valle Central chileno, ¿no? Entonces hay una gran diferencia ahí, no hay una única manera entonces de dominar un territorio en particular. Entonces eso nos lleva a hablar sobre diferentes modelos, ¿no? Los modelos expansivos que combinan alianzas a través de la reciprocidad con la cuestión militar, ¿no? En este caso. Y hay como diferentes tipos de intereses a nivel general, ¿no? Por ejemplo, la pregunta es qué motiva al Estado incaico, sea cual fuere, en este caso el Inca, digo, sea Huayna Cápac, sea Huáscar, o sea el propio Atahualpa, al final ya de lo que es la etapa incaica, qué es lo que motiva o lo que motivó su expansión territorial. Entonces, en principio, las necesidades de incremento de tierras de cultivo, por ejemplo, la necesidad de una intensificación productiva, o también, fíjense, en la necesidad de buscar materias primas vinculadas al prestigio de la élite dominante. Por ejemplo, minerales del sudeste, puede ser oro, plata, plumas provenientes de la selva, ¿no? Conchas de Spondylus en las costas tropicales ecuatorianas. Si ustedes, por ejemplo, van al Museo de Alta Montaña, el que está en la Plaza 9 de Julio, van a ver que entre el ajuar, encontrado con estos niños, ¿no? Del Llullayaco, van a encontrar que en el ajuar hay insumos o elementos hechos o confeccionados con Spondylus que tienen un color como rojizo. Hay como llamitas, por ejemplo, ¿no? Entre otros detalles, y que sirven con propósitos principalmente ceremoniales. Entonces, tenemos que la proyección incaica hacia otros territorios responden como a diferentes tipos de intereses, ¿no? Un aspecto a tener en cuenta a la hora de pensar por qué los incas incorporan un territorio o no, tiene que ver con el potencial que para la economía política incaica ofrecía determinado ámbito en cuanto a la explotación de recursos y mano de obra, ¿no? En el caso nuestro, si bien no hay mucha mano de obra, pero sí hay un potencial en cuanto a mineral, a la presencia de minerales. Y después también el grado de desarrollo político vigente en el territorio que se quería ocupar. Por ejemplo, le resultó de muy fácil conquista aquellos territorios en donde existían señoríos, ¿no? Los señoríos estaban a cargo de un jefe étnico, de un curaca en particular, muy habituados al pago de un tributo, por ejemplo. Pero le resultó difícil, por ejemplo, conquistar los grupos étnicos de la selva, por ejemplo, de la selva amazónica peruana, en este caso porque eran pueblos de cazadores y recolectores que no practicaban agricultura, no tenían el hábito del tributo, entonces allí lo que se define es una frontera de carácter étnico, ¿no? En este caso. Como así también uno dice, ¿por qué el imperio incaico no se expandió hacia lo que actualmente es la región mapuche? Bueno, porque allí hablamos de grupos que son cazadores principalmente, y obviamente no tenían el hábito del pago de un tributo, y allí fue o resultó como más difícil el poder conquistar estos pueblos. Acá tenemos las dinastías incaicas, ¿no? Tenemos una etapa que se llama legendaria o preestatal, fíjense en la primera, la de Manco Cápac, ¿no? Y la última, 1525-1532, la de Huáscar. Esta dinastía es aquella aportada a partir del escrito del Inca Garcilaso de la Vega, es muy lineal, es de carácter muy occidental, digamos, si se quiere,
y hay aspectos que desde el punto de vista etnohistórico todavía se discuten, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, acá tenemos una dinastía, la que interesa particularmente porque se pueden rastrear a través de fuentes etnohistóricas, es, perdón, acá, es la que uno llama etapa histórica, ¿no? Anita Cruz se tiene que trabajar, ¿no? Después comparto la clase. Entonces, la etapa histórica se inicia con Pachacútec, que es el que se dice consolida el Estado y es el que promueve la expansión imperial. Después le sigue Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, muere muy próximo a la llegada de los conquistadores, Huáscar y Atahualpa, que no aparece acá. Entonces esas son las dinastías incaicas. Y esto de acá, que ustedes pueden ver, se refiere a los territorios por donde se expandieron los incas, ¿no? Desde el sur de Colombia, parte del Ecuador, fíjense, Perú, a excepción de la selva, recuerden que hay grupos de cazadores y recolectores, nómades en este caso, parte de Bolivia, en la parte, fíjense, selvática de Bolivia no se observa presencia incaica, noroeste argentino, como así también parte de Chile, hasta el río Biobío. Del río Biobío hacia el sur están los mapuches, así que bueno, complicado el tema de la expansión imperial hacia esos lares. Y los colores que ustedes pueden ver ahí, particularmente se refiere a las conquistas llevadas a cabo por estos incas, ¿no? Pachacútec, por ejemplo, en la parte marrón más clara, Pachacútec y Tupac Yupanqui, el marrón más oscuro, Tupac Yupanqui, el bermellón que ven ustedes ahí, y Huayna Cápac, ¿no? Hacia el norte, ¿no? Hacia el Ecuador y parte de lo que es el territorio peruano. En el caso de la expansión en el noroeste argentino, lo único que voy a decir acá es que es posible que la dominación de este territorio se iniciara como consecuencia indirecta de una operación a mayor escala cuyo objetivo era Chile, ¿no? En este caso. El noroeste argentino presenta una gran diversidad, acá hay como sitios que son estratégicos en términos arqueológicos, la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, el sector norte del Valle Calchaquí, estoy hablando de Tolombón, de toda la región de la zona de Cachi, por ejemplo, la del Valle de Santa María y el Bolsón de Andalgalá, ¿no? Pero esto es lo que quiero que avancemos, ¿no? Hay evidencias de la ocupación incaica en el noroeste argentino y que se puede traducir de diferentes maneras, ¿no? A través de la alfarería, por ejemplo, a través de la metalurgia, la difusión del bronce de cobre y estaño, entendido, dice, como uno de los mecanismos de integración, y la infraestructura de comunicaciones y las múltiples instalaciones administrativas, militares y productivas. Esto lo vamos a ver a través de imágenes que son los que más quizás les llame la atención. Por ejemplo, esto que ustedes pueden ver ahí son los aríbalos, ¿no? Hay algunos que están hechos acá, con iconografía propia, digamos, del lugar. Esta de acá, por ejemplo, perdón. Esta de acá, la que está en el medio. Y hay otras que han sido traídas desde el Cusco, es decir, que han sido confeccionadas con cerámica propia del Cusco, ¿no? Es decir, que hay cerámica local, que tiene obviamente influencia incaica, al igual que su iconografía, y hay otras que son traídas, en este caso, desde el propio Cusco, ¿no? El formulario lo pasan por WhatsApp, efectivamente. Acá hay otros, fíjense en los colores que predominan en lo que es estos aríbalos, que sirven para el transporte de agua, de chicha, también para la conservación de determinados tipos de alimentos, ¿no? El color rojo es predominante imperial, podemos decir así, y los diseños, en este caso de carácter geométrico, podemos, ¿no? Hay un diseño bien interesante que es el de espigas, ¿no? El que ustedes pueden ver en estas dos jarras de abajo, digamos, si quiere, ¿no? Cada vez que va uno a un sitio arqueológico, si encuentra un plato pato, dice, acá estuvieron los incas, ¿no? Esto que ustedes observan acá es un plato pato, bueno, ya saben por qué, por la cabecita de pato que uno puede distinguir muy claramente en lo que es esta cerámica, ¿no? Esto está asociado con el tema del trabajo de metales, ¿no? Fíjense, hay figuras de llamas, hay otras figuras de pequeños hombrecillos, digamos, se quiere, hay pequeñas hachas, fíjense, espejos,
topus o prendedor, eso que las collas utilizan en el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no? para su ropa, pinza para depilar, fíjense, cuchillo, entre otros aspectos, ¿no? Estos son objetos de metal que se utilizan, ¿no? Y estos de acá son topus o prendedores, ¿no? Que tienen como diferentes tipos de imágenes, ¿no? Estas de acá, fíjense, se trabaja el metal, oro y plata, pequeñas llamas que forman parte quizás de contextos de entierro, ¿no? Acá también hay como pequeñas figuras, topus. Estos de acá son rompecabezas, fíjense, efectivamente cumplen ese rol, el romper cabezas en situación de conflictos, ¿no? Bélicos, ¿no? O sea, en el medio va un palo, obviamente, y se golpea la cabeza y permite dañar al enemigo, ¿no? Desde lo administrativo, fíjense, se formalizó la creación de 4 provincias en el noroeste argentino: Humahuaca, cuya capital va a ser Tilcara; Chicuana, La Paya, fíjense, La Paya que está en Cachi; Quirequire en Tolombón, ¿no? Y Austral en Chilecito, ¿no? Se amplió y se formalizó una red vial de forma que actuara como instrumento de integración política y simbólica. Hay una importante infraestructura vial, símbolo de la omnipresente autoridad incaica. La red caminera es impresionante, fíjense ustedes aquí, no sé si el dato referente, que creo que son como 4.000 kilómetros de red caminera que construyen precisamente los incas. En este caso hay 2 redes camineras centrales, ¿no? Y si ustedes miran cada uno de los puntos, tienen cada una de sus referencias, ¿no? Qué sé yo, en el caso de Tilcara, el 28. Acá está, Tilcara. Por ahí pasaba el camino del Inca, donde actualmente también pasa lo que es el camino que va a Humahuaca, ¿no? En este caso. Y acá tenemos como caminos del Inca que están, bueno, que han sido estudiados en la actualidad a la hora de tratar de reconstruir el Capañán. Fíjense, estos empedrados que uno puede ver ahí, esto de abajo, esto es camino al Alto Calilegua, en Ledesma, fíjense. Ahí está. Profesor. Sí, Mercedes. Una consulta. Sí, quería preguntarle, en Santiago del Estero, ¿llegaron ahí los incas? Porque mucha población en Santiago del Estero habla el quechua, pero bueno, es un quechua distinto al que se habla en Bolivia. Eso quería consultarle, si llegaron hasta Santiago del Estero. Lo que hicieron los incas en realidad fue promover un sistema de colonización, de traslado de población de un lugar a otro. Entonces, hubo población que vivía en el territorio, en este caso de Santiago del Estero, belicosa, digamos, por cierto, y que fue trasladada oportunamente a los valles calchaquíes. Y que obviamente en algún momento retornan, cuando se desestructura todo lo que es el imperio incaico, retornan nuevamente a sus lugares de origen, ¿no? Pero en el caso del quechua, de Santiago del Estero, es posterior a la presencia incaica. En realidad se implementa esta lengua en la colonia, ¿no? Con propósitos de colonización. Entonces el quechua es posterior al Inca y durante el periodo de la colonia, ¿no? Esto es un dato bien interesante, Mercedes, como para tenerlo en cuenta. Es así que hay comunidades del interior de Santiago del Estero que continúan hablando, en este caso, el quechua, ¿no? Volviendo, sí, Mercedes, respondí a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien. Acá tenemos, digamos, caminos que son, fíjense, en caminos despejados y amojonados, encerrados por muros, empedrados, con talud, con rampa, escalonados, ¿no? En este caso. Fíjense en este camino, ¿no? Cómo se ha ido construyendo un muro, ¿no? Para que sirva de soporte. Esta es la subida al Alto Calilegua, ¿no? Si ustedes miran la parte más elevada, hacia el otro lado, van a ver los campos de los ingenios, del ingenio de Ledesma, ¿no? En este caso, los campos de caña de azúcar. Esto de acá es el camino del Inca, que está en la recta paralelo a la recta de Tintín. Fíjense, se puede ver todavía, se puede divisar, en principio, la silueta de lo que era el camino del Inca en aquel momento, ¿no? Ahí está
hay como un amojonamiento de piedra que está señalando particularmente, ¿no?, el camino que existe, digamos, precisamente en ese sitio. Acá hay otro tipo de camino, fíjense, trabajado en ambas partes. Acá hay otro. Esto es muy cerca de acá, es en el sillón del Inca, que uno puede entrar por acá yendo por Campo Quijano, o también acá por detrás por Potrero de Linares. Sé que hay muchos motoqueros que van a pasear por esos lados, porque es un lugar hermoso, ¿no? Pero bueno, hay caminos del Inca todavía que se preservan muy, muy bien en esos lugares. Esto es en las Yungas Jujeñas, fíjense. Acá hay un camino del Inca que me gustaría alguna vez hacer, y si alguien lo hace me invita en alguna oportunidad, que es el camino del Inca que une Santa Rosa de Tastil con el Potrero de Payogasta, pasa por las capillas, por una escuela conocida que se llama Las Mesadas, ¿no? Y un camino que actualmente está activo, ¿no? Ahí está, miren, ese es el camino, ¿no? ¿No? Es el camino del Inca en su tiempo, y al otro lado está Potrero de Payogasta. Está ahí, ven, lo están restaurando en la actualidad dentro del marco de lo que es el proyecto de Payogasta. Alguien escribió ahí, espero que me estén invitando. Yo fui de motoquero con unos colegas docentes, dice, el Agustín, ¿no? Me invitó, qué gracioso, ¿no? ¿Y qué tal, Agustín? Debe ser hermoso, digamos, el lugar, ¿no? En este caso. Sí, 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 es una maravilla, y puedes sacar, tengo unos videos, lo voy a editar y lo voy a subir, se lo voy a compartir, está muy buenísimo. Y bueno, la próxima te invito, Dani, la próxima. Bueno, Agenda 5 de marzo estamos saliendo por ahí. Anotame que voy a ir, espero no dar clases ahí en ese momento. Bueno, entonces, esto es el camino del Inca, entonces, o los diferentes tipos de caminos que construyeron entonces en este caso los incas en el noroeste argentino. También hay, fíjense, como evidencia de la presencia incaica, emplazamientos específicos. Dice, a ver, en algunos casos dice, no se levantaron emplazamientos específicos, sino que se utilizaron sectores poblados ya existentes. Estoy hablando de Tilcara, por ejemplo, cuando uno va al sitio, encuentra algunos sitios que son identificados como incaicos, ¿no? Hay una difusión de conjuntos de elementos arquitectónicos, establecimiento de guarniciones militares, por ejemplo, en el Valle de Calchaquí, y construcción de establecimientos de mayor extensión y complejidad edilicia. Fíjense acá en este mapa, sitios tardíos incas. Ahí están. ¿Ven? Estos son los sitios que existían en un momento determinado, y estos son sitios ya con la presencia inca en particular, ¿no? Uno puede ver entonces todo el proceso de avance incaico en todo lo que es el territorio, principalmente de los valles calchaquíes, pero también cerca de Iruya, por ejemplo, ¿no? O Santa Victoria Oeste, en este caso. Bueno, ahí siguen todo lo que tiene que ver con el sistema de caminería. Esto de acá es Potrero de Payogasta. Y lo que ven ahí es parte de lo que se llama una callanca, que era un recinto donde se hospedaban los funcionarios o las autoridades del lugar, ¿no? De esta callanca no queda mucha, está muy próxima a caerse, fíjense, pero es uno de los vestigios del mundo incaico que queda en la actualidad, ¿no? Hay más del camino inca ahí. Esto de acá se llama Xincal, lo conocí, está muy cerca de Londres, no es un sitio muy bonito. Eso de ahí que ustedes pueden ver, el edificio central, es una callanca, es un sitio obviamente utilizado principalmente por las autoridades étnicas, en este caso, ¿no? Esto de acá, alguien me mostró en su revista, no sé quién fue, hace alusión al tema de los potreros, de los graneros de la Poma, ¿no? Ahí pueden ver, actualmente hay todo un enrejado que impide que uno pueda ingresar hacia lo que es el interior. ¿Quién es el que fue a ese lugar? Yo, profe. Sí, contame, Matías. ¿Cómo está? Está enrejado, ¿verdad, el lugar? Sí, ahora se encuentra enrejado, un lugar que está así medio al costado del camino, pero hay que entrar bastante. Sí. Está señalado, y bueno, es como, yo le preguntaba esa vez si era un granero de Inca. Bueno, como se ve en la foto, está todavía bien conservado, por suerte, porque no llueve, está en un lugar elevado, digamos, sobre una peña para adentro, y todavía se conserva, digamos, las maderas que separa, digamos, los diferentes pisos del suelo. Exacto. Dice, los 24 silos están formados por estructura de barro, moldeadas, de donde sobresalen piedras
que pueden haber servido para marcar niveles o bien para evitar los agrietamientos producidos por la sequedad. Ustedes saben que el tema del almacenamiento y el tema de las formas de dónde se almacenan, digamos, los productos, bueno, va a depender de las formas, digo, ¿no? Algunos son redondos, cuadrados, etcétera, ¿no? Y en este caso se almacenaba principalmente maíz. No es más, se pueden encontrar algunas evidencias del maíz que se producía en la poma en aquel momento, ¿no? Ahí está otra fotografía, digamos, esta fotografía sobre estos silos, ¿no? O depósitos, ¿no? Que utilizaron los incas, ¿no? Esto es ya en periodo tardío. También, a ver, tengo otro, este de acá es bien bonito, por ejemplo, ya para ir terminando, la producción agrícola a través de la construcción de infraestructura impresionante de producción agrícola, de producción de maíz. Por ejemplo, este es Coctaca en Humahuaca, ¿no? Ven ustedes la impresionante superficie dedicada a la producción, en el caso del maíz, que actualmente no produce nada porque ha sido abandonada en tiempos coloniales, digamos, ¿no? En este caso. Sitios totalmente abandonados. Y también tenemos, por último, digamos, caminos que son, bueno, rituales, montañas sagradas y adoratorios de altura. Yo quería hacer alusión particularmente a la presencia de adoratorios de altura, principalmente en lo que es la región del noroeste argentino. En este caso vamos a hacer alusión al, bueno, esto de acá, por ejemplo, en el Cerro Aconcagua se encontraron adoratorios de altura, y acá ustedes pueden ver la momia y toda la parafernalia ritual vinculada precisamente con los rituales, ¿no? En este caso incaico. Lo interesante de los rituales es que hay rituales para cada uno de los cuadrantes que ustedes pudieron analizar. Por ejemplo, cuando uno habla sobre, en este caso, hablamos sobre la primera, Chinchaysuyu, verán, ahí está, Chinchaysuyu, Puntisuyu, verán que los rituales van cambiando, al igual que las ofrendas particularmente, Antisuyu, y el último es Collasuyo, donde se da como ofrenda, por ejemplo, las llamas, ¿no? En este caso, fíjense. Y esto de acá hace alusión a la idea de cómo de repente se manifiesta la tripartición, ¿se acuerdan? Anampacha, Ucupacha, la parte de abajo, Caipacha es el presente, y eso también está representado en algunos elementos, digamos, ¿no? Cuando uno habla sobre Anampacha, hablamos del agua del cielo, y Ucupacha, el agua de la tierra, los ríos, los manantiales, en este caso. Es bien interesante el tema de cómo se manifiesta en este caso el tema de la tripartición en esta imagen. Bueno, me he cansado. Ustedes también seguramente se cansaron, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya son 20:37, hemos avanzado entonces con algo del texto de Bastel, ustedes lo pudieron profundizar a partir de sus lecturas. Hemos utilizado esta última parte para ver evidencia de la presencia inca en el noroeste argentino. Espero haya sido muy ilustrativa. Hemos aclarado también sobre el tema de los prácticos que pueden ser presentados, por más que se haya vencido. Los espero de todas maneras, trataré de corregirlos durante esta semana, y espero el tema de la encuesta para ver en qué momento vamos a presentar el tema del parcial, para que en el marco de unos días ustedes lo puedan desarrollar de manera individual. Y el otro detalle que les dije también es que espero hasta el miércoles de la semana que viene la instancia de recuperación para todos, y de allí se cierra la recuperación en esta primera parte, digamos, del dictado de la materia. Espero, acá dice, gracias por todo, profe, súper amable y atento. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, profe, perfecto. Bueno, esas cosas me alegran la vida, porque la verdad que en tiempo de pandemia uno termina totalmente agotado. Yo también ya quiero descansar. No es lo mismo dar clases presenciales, porque uno se puede distender a hacer chistes, puede hablar de otras cosas tranquilamente, pero en pantalla tiene que dar todo como un bombardeo de información que seguramente a ustedes les debe costar también. Esto queda grabado, obviamente, lo voy a colgar en
en el grupo de WhatsApp esta noche quizás, para que ustedes lo puedan revisar nuevamente, y estemos atentos entonces nuevamente al tema de la fecha de parcial en función al tema del cuestionario. Si no hay más preguntas, bueno, ahí dice Macarena, es cansadora la virtualidad, creo que todas las padecimos, ¿sí? Y bueno, tratemos de llevar, o en mi caso trato de llevar lo más o menos posible, digamos, el tema del cursado, sin generar conflictos, y eso espero de todos también, tratemos de dar solución a cada uno de los problemas, ¿les parece? Entonces, les mando un fuerte saludo y abrazo, y con esto terminamos esta primera parte del dictado de la materia, y como muy bien dice Virginia, felices fiestas, y bueno, y a tomar mucha agua, ¿no? Les mando un saludo, y nos vemos hasta el próximo año, cuando comiencen nuevamente las clases. Les mando un saludo, chicos, abrazos.